Hola, buenas tardes. Vamos a empezar ya este webinar en el que, bueno, vamos a hablar un poco de cómo es el paso de Angular a React, ¿vale? Segundo, vale. Me llamo Sergio Pedersen, soy Technical Lead del área Front Web en Bravent. Yo históricamente siempre he sido desarrollador de Angular, pero de un tiempo a esta parte, ahora un año que está empezando a tocar React y pues bueno, quería decir un poco las diferencias que se pueden ver entre uno y otro a la hora de desarrollar. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción de qué es cada uno. Vamos a hablar de los componentes, que es al final en lo que se basan estas tecnologías. Vamos a hablar de data binding, que es diferente entre uno y otro. Los ciclos de vida, la gestión de los estados y las promesas y los observables. ¿Vale? Angular y React lo que comparten es que son SPAs. ¿Qué es una SPA? Es un Simple Page Application, es decir, una aplicación en la que solo tienes una página y a partir de esa página tienes todo componentes que se desarrollan en un árbol y generas toda la solución a partir de esa página. Ambos son de código abierto y vamos a ver las diferencias. ¿Vale? Angular es un framework. Vale, ¿qué es un framework? Un framework es algo que te permite desarrollar todo out of the box. Es decir, cuando tú instalas Angular, ya tienes la enrutación, tienes las llamadas HTTP, tienes los componentes, también te directivas, etcétera. ¿Vale? React es una librería que se centra en las vistas. Es decir, no tiene enrutador, no tiene HTTP, no tiene nada de eso. Angular está desarrollado por Google y React por Facebook. ¿Vale? Angular usa TypeScript, que es una progresión de JavaScript en la que está tipado, ¿vale? Y HTML. React usa JavaScript y JSX. JSX luego lo explicaremos un poco más. React se puede hacer en TypeScript, pero por defecto se hace en JavaScript. Vale, Angular tiene el Two-Way Data Binding y React tiene One-Way Data Binding, que también explicaremos un poco luego. Luego Angular usa el DOM clásico de HTTP y React usa el Virtual DOM. ¿Qué es el Virtual DOM? ¿Vale? React lo que hace es copiar una parte, el DOM lo copia y lo hace virtual. Con eso que consigue que comprueba lo que tiene en el DOM virtual con los cambios que se realizan sobre ese propio DOM virtual. Entonces, lo que consigue con eso es agilizar mucho lo que viene siendo los cambios, ¿vale? Entonces, cuando detecta un cambio, lo comprueba con su DOM virtual y si ha cambiado algo, cambia solo ese nodo del DOM. En vez de hacer una comprobación de todo el árbol del DOM, cambia solo un elemento de ese DOM. Vale, vamos a pasar a los componentes, que al final es en lo que se basa todas estas tecnologías. Vale, Angular usa TypeScript. Como podemos ver en esta clase, ¿vale? Los componentes de Angular son clases. Están todo tipados. Obtener usuario está tipado y te dice que te va a devolver un array de usuarios. Es decir, en el return este que vemos que va a devolver todos los campos de la interfaz de usuario tipada con esa entidad. Luego, guardar el usuario igual. Sabemos que va a obtener un parámetro que va a ser de tipo usuario y que no va a devolver nada porque es de tipo void. Luego, al eliminar al usuario, lo que podemos hacer es decirle, vas a recibir un parámetro ID que es parcial de ese tipo de usuario. Lo que veis dentro de eliminar usuario, que es
entre las llaves ID. Eso es una desestructuración de variables. Es decir, como yo sé que en usuario tengo un parámetro que es ID, puedo desestructurar todo el objeto que me llegaría de usuario y decir que solo necesito el ID. Va, entonces, y luego lo que he dicho, partial, le está diciendo que solo vas a recibir una parte de ese tipo que es la interfaz del usuario. Luego, React usa JavaScript, ¿vale? Esto, como podéis ver, estas dos clases son las mismas, harían la misma función. Pero React usa JavaScript, por lo que no tienes el tipado. Sí, esto se va a escribir mucho más rápido, pero ya estás perdiendo un poco lo que es lo que te ofrece el TypeScript. Esto para hacer páginas rápidas está muy bien y se hace muy rápido, pero ya cuando tienes entidades con 10, 20, 30 propiedades ya empieza a ser un poco caótico, porque siempre te puedes equivocar en el nombre de una propiedad o lo que sea y hasta que no se ejecuta el código no sabes que ha fallado. Entonces, como he dicho, esta clase va a hacer lo mismo que la otra clase de Angular. El obtener usuario va a devolver un usuario que no sabes de qué tipo es, simplemente devuelve las propiedades, guardar usuario que llama a la función de guardar que estaría en el servicio y eliminar lo mismo. Vale, los componentes en Angular. Eh, Angular es, como he dicho, se basa en componentes. Todos los elementos son componentes. También tiene directivas, pero al final es un tipo de componente que son clases. ¿Vale? Según el tipo de componente, bueno, no es realmente tipo, sino es un patrón de diseño, se podría diferenciar entre los contenedores y los presentacionales. Los contenedores son los que que los voy a explicar ahora, son los que van a realizar la lógica de obtener datos y conectarse con los servicios, y los presentacionales son los que van a mostrar simplemente datos. ¿Vale? En la captura de la derecha podéis ver el decorador de componente, los metadatos que tiene. Eso no son todos, pero son los más usados. El único obligatorio es el selector. Luego tenemos el template URL, que es decirle la ruta donde va a estar la template del componente. Puede ser una URL o puedes ponerle el string de lo que va a ser la template del HTML. Style URLs, que son también rutas de estilos, también podrían ser en línea y puedes poner varias hojas de estilo. Vale, la encapsulación, que va a ser el tipo de encapsulación que van a tener los estilos dentro de este componente. Puede ser emulado, que es el por defecto, que lo que va a hacer para cada clase de ese componente va a poner un prefijo para que esas clases dentro del componente sean únicas dentro de toda la aplicación. Por lo tanto, los estilos que se aplican a esa clase, a ese componente, van a ser únicos y no van a ser globales. También tenemos la encapsulación known, que es decir, todos los estilos que se importen en este componente van a ser como estilos globales. Y luego, por último, tenemos la encapsulación que es pseudo-DOM, que lo que hace en el HTML es en cada componente poner un cacho de código que va a ser los estilos. Entonces, van encapsulados en cada componente. Luego tenemos el Change Detection, que es la estrategia de detección de cambios. Por defecto va a ser la de por defecto. Lo que hace es, cada vez que se cambia algo en el componente, en el componente padre de alguno de sus hijos, Angular va a hacer una pasada de comprobación de cambios. Y luego tenemos la detección de cambios que se llama onPush, que lo que hace es que
que activará la detección de cambios cuando pasen una de estas tres cosas. Cuando alguno de sus inputs cambie. Cuando la referencia de alguno de esos inputs cambie. Es decir, si trabajamos con observables o con inmutables, cuando cambie esa referencia, se va a llamar a la estrategia de cambio, de detección de cambios. Cuando algún evento de alguno de sus componentes hijos se lance. O cuando se lance manualmente con el Change Detector Ref. Luego tenemos, por último, las animaciones aquí, que es cada vez que se lanza un tipo de animación, pues va a hacer una transición. Vale, como he dicho antes, vamos a explicar los dos tipos de componentes que podemos diferenciar, que son los contenedores, que como he dicho antes, son los que se encargarían de conectar con la API o hacer cualquier tipo de lógica dentro de la aplicación. Este componente lo que va a hacer es conectar contra un servicio que lo que va a obtener usuarios y con el NG for lo que va a hacer es recorrer esos usuarios que llegan de forma síncrona porque es un observable y se los va a pasar a su hijo, a su componente hijo que sería en este caso usuario. ¿Vale? Luego los componentes contenedor se usan con sus componentes hijos a través de inputs y a través de outputs. ¿Vale? Estos serían los presentacionales, que simplemente reciben inputs y outputs del componente padre, los inputs que son propiedades que llegan de lectura y los outputs son eventos. Los outputs se declaran con el event emitter del tipo de propiedad que va a devolver y ya está. Inputs y outputs son decoradores. Vale. Tipos de componentes en React. Aquí ya tenemos unas cuantas opciones más. Estos sí que son directamente tipos de componentes, que son el stateful, stateless, el pure y el hawk. El hawk es high order component o componentes de orden superior. Vale, los stateful son los más utilizados, extienden de la clase de React Component, tienen ciclo de vida, también se suelen declarar como clases y tienen tanto props como state. Ahora explicaré los props y el state. Y cada cambio que se realiza sobre ese props o el state se llama al método render de este componente. Este sería un ejemplo del tipo de componente de tipo stateful, que como podéis ver tiene constructor, todos los componentes de este tipo tienen constructor, tiene el ciclo de vida de component will mount, que lo que va a hacer es decir cuando se vaya a montar este componente, pues aquí se está haciendo una asignación de usuarios y se está metiendo en el estado. Y ya por último se llama al método render. Todos los componentes tienen el método render. Lo que hace este método render es coger a los usuarios del estado. Si no se han cargado todavía, lo que va a mostrar es un loading. Y si está relleno ese array, va a hacer un map sobre los usuarios y pasárselos a un componente que en este caso podría ser de cualquier tipo. Simplemente se está pasando los datos de ese usuario a través de las propiedades, de los props. Los componentes de tipo Pure. ¿Vale? Estos extienden de React Pure Component. Tienen una diferente implementación del subcomponent update. Esto lo que es que hace una comparación muy básica de lo que tiene en el state con lo que le va a llegar y pues como es más básica lo va a hacer más rápido. La diferencia entre un pure y un componente normal
es que si con los mismos props y el mismo estado el pure muestra lo mismo, no, o sea, que no llama el render, es pure. Porque siempre que hay un cambio en el state o en los props de un componente normal, se llama el render, aunque estos sean los mismos. Vale, stateless, que se llaman SFC, que es Stateless Functional Component, se suelen declarar como una constante, ¿vale? Estos eh, se podrían considerar que son como los presentacionales de Angular. Lo que se hace es pasarse simplemente props entre un componente, por ejemplo, normal, un stateful, a un stateless. Entonces, como se puede ver en la captura de pantalla, lo que va a hacer es declarar una constante, que va a ser el propio componente, y le dices, mi padre, mi componente padre, cualquiera que implemente este componente, me va a pasar un ID, un nombre y un apellido. Simplemente. Esos son props que se pasan como está aquí, como está el usuario. ¿Vale? Dentro del usuario map se ve que usuario, nombre tal, apellido tal. Entonces, aquí el stateless lo traería, o sea, lo recibiría. ¿Vale? Entonces se ve que como en span se están usando. Vale, los hawk. Los hawks son interesantes porque, bueno, se llaman high order component, se declaran como funciones. La finalidad que tienen los hawk es englobar otro componente, simplemente para extender su funcionalidad. Lo que hace este ejemplo de usuario logado es, mediante un componente que le pasas como parámetro, va a coger los props que ya tiene este propio componente y extenderlos con el usuario logado que en este caso estaría en la sesión. ¿Vale? Lo que hace es, en el constructor le está estableciendo en el state el usuario logado que está en el storage. Entonces, en el render retornas el grave component, que puede ser cualquier componente, y le pasas el usuario logado y las propiedades que ya de por sí tenía ese componente. Vale, data binding. Esta es la gran diferencia, creo que hay entre Angular y React en cuanto a los componentes, que es la manera que gestiona los datos. ¿Vale? Angular usa el two-way data binding, es decir, lo que tienes en el componente y lo que tienes en la vista se comunica. Se comunica o sea, tú lo que cambias en la vista lo vas a tener en el componente y viceversa. Y React lo que usa es solo de una vía. O sea, tú lo que comunicas en el componente lo vas a tener en la vista, pero no al revés. Entonces, vas a ver un poco cómo lo hace cada uno. El two-way de Angular, ¿vale? Tiene diferentes maneras. Lo primero es la interpolación. La interpolación es simplemente lecturas de variables tipo string en el HTML. Como veis en la primera línea del ejemplo, se está leyendo una variable de tipo title, o sea, con nombre title en el HTML. Supuestamente esa variable estará informada en el componente y se leerá dentro del div. Luego está el property binding, que son variables hacia el DOM. ¿Vale? El componente hijo va a recoger estas variables simplemente para comunicarse entre un componente y otro. ¿Vale? Se usan con los corchetes y el hijo la recibirá con el @input. Luego está el event binding, que son eventos desde el DOM, es decir, desde el hijo al padre, que se declaran con el paréntesis y se declaran dentro del hijo como outputs. Luego se pueden combinar estos dos, tanto el property como el event binding. Como podemos ver en las dos líneas del input,
está la implementación de un NGModel. ¿Vale? NGModel es lo típico que se usa para el two-way data binding, que vemos que por un lado está diciéndole que NGModel va a ser un input y un output. Tanto la línea 3 como la línea 5 es lo mismo. O sea, en la línea 5 vemos que NGModel está primero usando un input que va a leer el valor de model y va a mandar un evento con un output que es el NGModelChange. Vale. El One Way Data Binding. React usa JSX. ¿Vale? JSX no es HTML, es JavaScript. Es un azúcar sintáctico que usa React para hacer el React Create Element. Si habéis usado jQuery, es muy parecido a lo que se usaba para inyectar trozos de HTML dentro del DOM. ¿Vale? Es muy parecido a eso. Y lo que es el azúcar sintáctico es para decirle React Create Element, el componente que sería el tipo, por ejemplo, un div, los props que van a ser las propiedades y el children van a ser los elementos hijos. Entonces, todo lo que, claro, si puedes a crear una parte del DOM con todo el React Element, quedaría súper feo, porque son elementos anidados y no sería nada útil. Vale, entonces, como hemos dicho antes, React, los elementos que salen en el render son solo de lectura. No se puede realizar, o sea, sí se realiza, pero no se comunica como Angular en que cualquier cosa que cambias en la vista se llega al componente. Ahora veremos cómo se hace esa comunicación. ¿Vale? Y bueno, cada vez que se cambia los props o el state, el método render se vuelve a llamar. Vale, entonces vamos a hablar un poco de lo que son los props y lo que es el state, porque esto es es un elemento de React que puede causar alguna confusión. Los props, por definición, son elementos de solo lectura. O sea, no se pueden modificar, no se pueden tocar, son solo read only. ¿Vale? Solo se usan para la comunicación entre un elemento padre y un elemento hijo. Vale, los props pueden albergar cualquier tipo de elemento. Puede ser una variable, puede ser una función, puede ser lo que sea. Como vemos en el ejemplo de abajo, que es un poco basado en el componente stateless que enseñaba antes, ahora lo que está recibiendo el usuario es el ID, el nombre y una función. Esta es la comunicación que se hace entre diferentes componentes en React. Lo que está diciendo simplemente es eliminar click es una función que estoy declarando en el componente padre. Entonces, cuando hagas el clic en el botón, me pasas un evento hacia el padre. La manera de pasar eventos en React se hace con los props. ¿Vale? Luego el state. State son elementos inmutables, que no quiere decir que sean solo de lectura. Simplemente, para cambiar el state, tienes que generar un objeto nuevo. Se cambian con el thisSetState, que es una función de React, que ahora la veremos seguidamente. Solo se puede inicializar en el constructor, o sea, solo puedes hacer en el constructor thisSetState igual para luego, o sea, perdón, solo puedes hacer en el constructor thisState igual. En el resto del componente no te va a dejar. Si quieres cambiar cualquier elemento del estado, del state, tienes que hacer el setState. Y cada vez que se cambia algo del state, se genera un objeto nuevo dentro de ese estado.
Vale, reset state. Esto tiene miga, ¿vale? Es la única manera de cambiar una propiedad dentro del componente. Como he dicho antes, los props, lo de lectura. Entonces, el state, si quieres cambiar un elemento o una variable que la tienes dentro de un prop, lo que tendrás que hacer es mapear esa variable del prop al state para poder cambiar su valor. Es un método asíncrono. Esto es importante porque cuando quieres cambiar el estado y con ese cambio del estado hacer una operación de llamar a una función, no sería seguro hacerlo directamente, como por ejemplo, reset state nombre igual a Sergio y después llamar a una función que sea guardar usuario. No sería conveniente hacerlo de forma seguida porque puede que el state no se haya, por cualquier cosa, que no se haya actualizado y que en la llamada a la función no te haya recogido bien el cambio que ha realizado. Entonces, lo que se hace es, si vemos el set state, abajo del todo tiene un callback. Entonces, cuando ese callback lo que va a hacer es, cuando se haya terminado de actualizar el estado, va a llamar a esa función. Y vale, luego vemos que el cambio del state se hace mediante asignación de objetos. Entonces, lo que está haciendo este set state es, con el estado que tienes guardado, cógeme el usuario y cámbiame el nombre. Vale. Vale, el ciclo de vida. Aquí vemos los diferentes ciclos de vida que tiene tanto Angular como React. Normalmente en Angular uno está acostumbrado a tener el constructor, por supuesto, para hacer la inyección, como el ng init, que es para inicializar los diferentes elementos del componente, y pocos más se suelen usar de manera normal. El resto que veis ahí son un poco más avanzados, que bueno, los voy a explicar rápidamente. El onChange se lanza cuando algún input del componente cambia. Este recibe tanto el valor que tenía anteriormente como el nuevo. El init que se hace, que es cuando se inicializa el componente. El doCheck, que se hace cuando se lanza el change detection sobre el componente. Y luego los after content y after view, que se lanzan cuando se inicializa tanto el contenido del componente como el contenido de la vista. Y por último tenemos el ng-destroy, que se lanzaría cuando el componente se destruye, cuando se navega otro componente o cuando deja de estar presente en el DOM. Vale, entonces vamos a pasar un poco a los que hay en React, que son un poco más especiales, entre comillas, porque hay muchos que pueden llegar a la confusión porque dices component with mount y component div mount, ¿qué es? Pues como podemos ver en todos los componentes está render varias veces. Eso quiere decir que están puestos aquí en orden. Primero el constructor, luego el component with mount, que es lo que dice es, te vas a montar, es un ciclo de vida que dice, antes de montarte se va a lanzar este ciclo de vida. Luego tienes el render, luego tienes el component did mount, que es simplemente que el componente se ha montado. Luego, el component will receive props y el subcomponent update es casi lo mismo, simplemente el component will receive props se lanza solo con los props. Cuando el componente recibe un cambio en los props que tiene, se va a lanzar ese ciclo de vida. Y el subcomponent update se va a lanzar tanto en los cambios con los props como con el estado. Component with update, que se lanza después del subcomponent update, luego hace un render. Component with update, que es que se ha actualizado el componente. Y por último el component with mount, que es como el destroy, ¿vale? Que se va a desmontar el componente. Muchos de estos ciclos de vida
casi los de Will. Esos se están empezando a deprecar, pero bueno, los explico un poco porque son los más, aunque no se vayan a usar casi más, son los que más se usan y seguramente se ven todavía por ahí. Vale, vamos a hablar de las promesas y observables. Eh, React usa promesas y Angular usa observables. Eh, vale, entonces las promesas lo que son es simplemente es un contrato entre una función y el que lo llama que se puede tanto denegar como que ha sido un success, ¿vale? Entonces, React no tiene un módulo, por así decirlo, de HTTP. Lo que se suele usar es una librería que puede ser Axios o el Fetch, que es JavaScript, ¿vale? Ambas usan promesas y, y bueno, el Fetch lo que va a hacer es devolver una promesa del resultado de una operación, ¿vale? En el ejemplo ahí abajo tenemos lo que sería un ejemplo de una llamada de Fetch, que sería la llamada de la URL. Cuando se complete la respuesta, coges el JSON. Cuando hayas terminado eso, cambias el estado con lo que has devuelto ese JSON. Y si tienes algún error, pues lo pones en la consola. Vale, luego los observables. Angular tiene observables que están definidos dentro de lo que es el framework. ¿Vale? Con el módulo HTTP lo que vas a devolver siempre son observables. Los observables vienen de la librería RxJS, que lo tiene como dependencia y es programación reactiva. Entonces, lo que va a hacer un observable es, como su nombre indica, observar sobre los cambios de una función o lo que sea. Entonces, por ejemplo, una llamada HTTP siempre va a devolver un observable del tipo que va a ser esa llamada. Si tú declaras una llamada HTTP que va a devolver un observable de usuarios, pues cualquiera que se suscriba a ese observable va a obtener una lista de usuarios. Entonces, hay varias maneras de usar los observables. Por un lado, podemos usarlos directamente en las vistas. Angular tiene una pipe que es async, que lo que va a hacer es decirle, lo que vas a recibir aquí es un observable, entonces espérate a renderizarte a recibir los datos. Entonces lo que vemos en el tisusuarios $, lo que está haciendo es en el obtener de usuarios service, lo que vas a hacer es filtrármelo por los usuarios por el usuario que no esté borrado y vas a coger uno. Entonces, cuando reciba el usuario, se va a renderizar en la vista. Luego también nos podemos suscribir directamente si queremos, si no queremos declarar un observable directamente, podemos suscribirnos. Entonces, en el ejemplo de abajo está la misma llamada que nos suscribimos y asignamos directamente el valor que nos devuelve el servicio al usuario. Vale. La gestión del estado. Va a hablar un poco de lo que es los gestores de estado, que creo que es una parte importante en lo que es el desarrollo hoy en día de aplicaciones de front. Lo que es un gestor de estado es tener una parte en la aplicación donde tengas todo. O sea, tienes un árbol de entidades donde tú solamente mutas ahí esas entidades. Entonces, hay varios gestores de estado, pues Redux, Akita, MoveX. Yo voy a hacer un ejemplo voy a hablar un poco de Redux, que es el gestor de estado que tengo más experiencia y voy a explicar un poco cuáles son las diferencias con Angular y con React.
Vale, bueno, Redux tiene tres partes diferenciadas que son las acciones, el reducer y el middleware. O también tiene la store, que es donde se configura todo. Pero bueno, las tres partes que más se van a tocar son las acciones, el reducer y el middleware. Las acciones y el reducer en Angular y React son prácticamente iguales y lo que cambia es el middleware. El middleware lo que va a hacer es realizar las llamadas a la API. ¿Vale? Entonces, cuando se lance una acción, el middleware estará escuchando y dirá, vale, para esta acción tengo que llamar a este servicio de la API. Entonces, con la respuesta de ese servicio voy a desencadenar otra acción que estará escuchando el componente. Vale, entonces, la diferencia que hay entre Angular y React es cómo se usan dentro del componente. Vale, Angular, como hemos dicho, se basa en observables. Entonces, lo que vas a tener en Redux, que la implementación de Redux en Angular se llama NGRX, es observables. Entonces, tú vas a tener partes de la store, las partes de la store que quieres coger van a ser observables a los que te suscribas. Y bueno, los dispatchers, que son las acciones que tú vas a lanzar, no son observables. Eh, pero bueno, eso cuando tú quieres coger partes de la store de Reducer, el Reducer lo que va a hacer es poner selectores sobre su parte de la store y se suscribe uno desde el componente. Entonces, en este ejemplo tenemos que los usuarios lo que está haciendo es coger de la store el usuario, ¿vale? Entonces, cada vez que cambie ese usuario dentro de la store, el componente se va a informar que se cambia. Y como se usa también con la pipe de async, pues cambiará también toda la vista. Y luego los dispatchers que son lanzar acciones sobre la store. Entonces, la store tendrá acciones, que en este ejemplo es guardar usuario, que pues lanzas la acción de guardar usuario que está escuchando el reducer mutará a la store si lo necesita, por ejemplo, para hacer un loading y a la vez como está escuchando el middleware de los efectos, pues llamará a la API. Eh, vale, React tiene el paquete de React Redux para conectar el componente con la store. Se mapean tanto eh, los dispatchers como el estado de la store directamente al componente. Ahora veremos un ejemplo. Y para recibir los cambios del store, como se han mapeado los props, habrá que hacer uso del component with recibe props o el component update para obtener esos cambios que se han realizado en la store. Como os he dicho antes, los props dentro del componente de React son inmutables, ¿vale? Pero cada vez que cambie algo en la store, se van a crear nuevos props para ese componente y van a llegar al ciclo de vida del component will recibe props o el subcomponent update. Vale. Entonces, este es un ejemplo de cómo se usa Redux con React. ¿Vale? Lo importante aquí son las dos constantes que hay abajo del todo. Por un lado tenemos el map state to props, que lo que va a hacer es coger cachos de la store. Entonces, usuario store es un cacho de la store. ¿Vale? Entonces, lo que va a hacer es los usuarios, coger el usuarios store, punto usuarios, y los va a mapear a los props. Como se puede ver en el render del método, del componente, se está cogiendo los usuarios dentro de props y se están mapeando y pasando al hijo. Y luego está el map dispatch to props, que son action dispatchers que se realizan sobre el store. Entonces, tendremos dentro de los props, como se puede ver en guardar usuario, tendremos el guardar, que lo que hará es dispatchar una acción que sea guardar usuario
con el usuario que se puede guardar. Entonces, lo que nos ofrece el módulo de React Redux es la función de connect que le estás diciendo. Connect map state to props, map dispatch to props a este componente. Connect al final lo que es una hook, ¿vale? Así es como bueno, no es una hook, es una función pura, que lo que hace es una función que devuelve una función. Y ya por último veríamos ahí en el componente we recibe props que cuando se reciben nuevos props, que en este caso son usuarios, si quisiésemos guardar los usuarios dentro del estado, tendríamos que hacer una comprobación de si los props que me están llegando son diferentes de los que tengo. Porque el componente we recibe props va a lanzarse muchas veces. Por todo tipo de props que tenga el componente, los veamos o no, se va a lanzar. Porque, por ejemplo, al ser React ser un árbol de componentes, los componentes que tiene el elemento, por ejemplo, el primer elemento de React del que le dan todos, va a pasar los props de ese componente a todos sus hijos. Vale, y bueno, con esto ya está. Si tenéis alguna pregunta, las leo aquí ahora. Bueno, lo que voy a hacer es hacerme una autopregunta, que esta es la más típica de qué prefiero, si Angular o React. Yo diría que depende mucho sobre qué tipo de aplicación que estás haciendo. Si es una aplicación de cliente, aconsejo mucho Angular porque es más robusto, es un framework, tienes todo, al instalarlo tienes todo lo que necesitas para realizar una aplicación. Si estás haciendo una aplicación en la que solo son elementos estáticos, páginas estáticas, puede que un carrito la compra o algo así, pues React va a ir muy bien porque es muy rápido y para esas cosas es lo que está diseñado al final React. Dentro de MVC sería solamente la V, que es las vistas. Y ya está. Si tenéis alguna pregunta, no, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por haber asistido y nos vemos en la próxima.